Mi suegra me humilló, llamándome un perdedor, pero después de crear una empresa exitosa, fui yo quien se dio el lujo de rechazar ayudarla. Desde el primer momento en que conocí a la familia de Laura, supe que nunca me aceptarían. No hacía falta que me lo dijeran con palabras, sus miradas lo decían todo. Eran el tipo de personas que medían el valor de alguien según su apellido y su cuenta bancaria. Y yo, a sus ojos, era un don nadie. Mi esposa, Laura, era su joya preciada, la hija perfecta que había crecido en un mundo de comodidades. Su madre, Carmen, había planeado para ella un matrimonio con alguien de su nivel, un hombre con un negocio exitoso o un apellido influyente. No con alguien como yo. Me llamo Armando y soy un hombre que trabajaba de sol a sol en una empresa sin renombre, con un sueldo modesto y sueños que, a sus ojos, nunca se harían realidad. Pero lo que nunca entendieron es que Laura no era como ellos. Nos conocimos en la universidad, cuando ambos estábamos por graduarnos. Mientras sus compañeros hablaban de viajes a Europa y de los negocios familiares que los esperaban, ella se interesaba más por las personas que realmente querían labrarse un futuro por sí mismas. Y yo era una de esas personas. Siempre supe que me estaba metiendo en un mundo difícil cuando decidimos estar juntos. Laura era consciente de lo que implicaba nuestra relación, pero jamás me hizo sentir menos. Al contrario, desde el primer momento, ella fue la que me impulsó a creer en mí mismo. No importa de dónde vienes, sino a dónde quieres llegar, solía decirme. Si tienes un sueño, lo único que tienes que hacer es trabajar por él. Por eso, cuando llegó el momento de conocer a su familia, tenía esperanzas de que ellos también pudieran ver lo que ella veía en mí. Pero estaba equivocado. La primera vez que entré a su casa, supe que estaba fuera de lugar. Era una mansión en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, con muebles de diseño, lámparas de cristal y un aire de superioridad en cada rincón. El tipo de hogar en el que todo está diseñado para impresionar, no para ser vivido. Carmen me recibió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Era una mujer de presencia imponente, de esas personas que pueden hacerte sentir insignificante con solo una mirada. A su lado estaba Ernesto, el hermano de Laura, un hombre arrogante que creció con la certeza de que el mundo giraba a su alrededor. Y luego estaba su padre, Alfredo, un hombre serio y de pocas palabras que no se molestó en ocultar su indiferencia hacia mí. Desde el principio, la conversación giró en torno a mi trabajo. ¿Y a qué te dedicas?, preguntó Carmen con amabilidad fingida. Trabajo en una empresa de tecnología, respondí. Estoy aprendiendo y espero, algún día, poder abrir mi propio negocio. Silencio. Una pausa incómoda en la que vi cómo intercambiaban miradas. Oh, qué interesante, dijo finalmente. Aunque es un campo difícil, ¿no? No cualquiera logra tener éxito. Sí, pero estoy dispuesto a esforzarme. Claro, claro. No necesitaba que dijera más. Su tono lo decía todo. No tardó en llegar la primera humillación. Durante la cena, Ernesto, con una sonrisa burlona, preguntó. ¿Y cuánto ganas exactamente en tu trabajito? Laura le lanzó una mirada de advertencia, pero él continuó. No es una pregunta con mala intención. Es que, bueno, no es lo mismo tener un empleo que tener un negocio propio, ¿no? Seguro que ni siquiera podrías pagar la cuenta del restaurante al que llevé a mi novia anoche. Carmen rió suavemente y miró a su esposo, como si estuvieran compartiendo un chiste privado. No todos tienen las mismas oportunidades, Ernesto, dijo con tono condescendiente. Lo importante es que tenga aspiraciones. Me ardió la cara, pero me negué a caer en su juego. No es lo que ganas ahora lo que importa, sino lo que puedes construir, respondí con calma. Ernesto soltó una carcajada. Eso díselo a la renta y a las cuentas del supermercado. Laura intervino antes de que las cosas se pusieran peor. Él trabaja duro y tiene planes, mamá. No todo en la vida es tener un apellido o una cuenta bancaria grande desde el principio. Pero ellos no lo entendían. O peor aún, no les importaba entenderlo. Para ellos, si no nacías con dinero, eras un fracaso. Las cenas familiares se convirtieron en un ritual de humillación disfrazada de conversación casual.
Carmen encontraba formas sutiles de insinuar que Laura merecía algo mejor. No quiero meterme en sus decisiones, pero debes pensar en el futuro, hija. No siempre se puede vivir de sueños. Su padre, Alfredo, era más directo. En esta familia siempre hemos sido gente de negocios. No quiero decir que no puedas lograrlo, pero es complicado cuando no se tienen los recursos adecuados. Y Ernesto, por supuesto, no perdía oportunidad para menospreciarme. Si al menos tuvieras un negocio propio, algo que demuestre que tienes visión. No necesitaban decirlo abiertamente. Lo que querían dejar claro era que nunca me verían como uno de ellos. Pero Laura siempre estuvo de mi lado. No necesito que él tenga millones en el banco, les dijo una vez. Lo único que me importa es que sea alguien con valores, con ambición y que me ame. Eso fue suficiente para que se callaran, por el momento. Pero yo sabía que en el fondo esperaban que fallara. Que Laura se diera cuenta de su error y regresara al camino que ellos habían planeado para ella. El tiempo pasó y nuestra relación se fortaleció a pesar de la presión de su familia. Nos casamos en una boda modesta, lejos de las grandes celebraciones que ellos esperaban. Si hubieran esperado un poco más, podríamos haber hecho algo más digno de la familia, comentó Carmen con un suspiro. Pero Laura estaba feliz. No necesito nada más que a él, dijo mientras me tomaba la mano. Nos mudamos a un pequeño departamento. No era una mansión, pero era nuestro hogar. Y aunque sabía que su familia lo veía como una derrota, para mí era un comienzo. Pero la verdadera prueba aún estaba por venir. Cuando decidí emprender mi propio negocio, las burlas no se hicieron esperar. ¿Un negocio propio? Se rió Ernesto. ¿Con qué dinero? Con ahorros y esfuerzo, respondí. Mi suegra negó con la cabeza, como si fuera un niño caprichoso que no entiende la realidad. No quiero ser cruel, pero la mayoría de los negocios fracasan en los primeros años. No quiero que arrastres a Laura a un desastre. Si necesitaras un préstamo, podríamos considerarlo, intervino Alfredo. Aunque, claro, habría condiciones. Las condiciones eran claras, querían control sobre mi negocio. Querían que dependiera de ellos. Y yo nunca les daría ese poder. Laura me apoyó. Si crees en esto, entonces hazlo. No necesitas su dinero. Pero lo que no sabíamos en ese momento era que su familia haría todo lo posible para demostrar que estaban en lo cierto. Emprender un negocio desde cero nunca es fácil. Pero hacerlo con la sombra de mi familia política esperando mi fracaso lo hacía aún más difícil. Sabía que no podía contar con su apoyo, pero tampoco lo necesitaba. Lo único que quería era demostrarles que estaban equivocados. Que no era un soñador sin rumbo, sino un hombre con determinación. Laura estuvo a mi lado desde el principio. Recuerdo las noches en las que nos sentábamos en la mesa del pequeño departamento, con montones de papeles y una laptop vieja, planificando cada detalle. Si reducimos estos gastos al principio, podremos mantenernos hasta que empiecen a llegar más clientes, dijo un día, marcando números en un cuaderno. Ella creía en mí. Y eso era lo único que me importaba. Pero su familia no lo veía así. Es una locura, dijo su madre cuando se enteró. No puedes jugar con tu futuro así, Laura. No es un juego, mamá. Es su proyecto. No es su proyecto. Ahora también es tu problema. Para Carmen, yo no era más que una carga. Y para Ernesto, una fuente inagotable de burlas. Déjame adivinar, ¿va a vender algo por internet? ¿O se va a convertir en coach de vida? Se burló una vez, riéndose de la idea de que pudiera crear algo propio. Ni siquiera se molestaban en fingir apoyo. Y mira, solo te digo esto porque me preocupo por ti, dijo su padre, con un tono que intentaba sonar paternal. Pero no quiero que arrastres a mi hija a un fracaso inevitable. No es inevitable, respondí con firmeza. Él solo suspiró. Tienes que ser realista. No todos nacimos para los negocios. Pero lo que no entendían era que esas palabras solo alimentaban mi determinación. Los primeros meses fueron una lucha constante. Abrí una pequeña empresa de tecnología enfocada en soluciones para negocios locales.
No tenía un gran capital ni contactos influyentes, pero tenía ideas y ganas de trabajar. Trabajaba hasta el agotamiento, enviando propuestas, haciendo reuniones y mejorando mis productos. Y mientras tanto, Laura hacía todo lo posible por ayudar. «Puedo tomar otro trabajo si lo necesitas», ofreció un día. «No. No quiero que tengas que hacer eso», respondí. No permitiría que su familia tuviera más razones para menospreciarme. Pero las cosas se complicaron más cuando empezaron a notar que, a pesar de todo, Laura seguía de mi lado. «¿Sigues con él?», le preguntó Ernesto en una cena familiar. «¿No te has cansado de vivir en un departamento diminuto mientras él juega a ser empresario?» «No está jugando», respondió ella con dureza. «Ah, ¿no? Porque desde aquí parece que sí». Mi suegra intervino con su tono usualmente amable pero venenoso. «Vija, yo sé que quieres apoyarlo, pero también tienes que pensar en ti. No quiero que termines sacrificando tu felicidad por un capricho». Capricho. Así llamaban a mi esfuerzo. Así menospreciaban mis sueños. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que hicieron después. Laura y yo empezamos a notar que, de alguna manera, me estaban cerrando puertas. Algunos clientes con los que estaba a punto de cerrar negocios se retiraban sin explicaciones. Otras oportunidades simplemente desaparecían. Y no tardamos en descubrir por qué. Ernesto. Su familia tenía contactos en la industria. Y aunque no podían impedir que trabajara, sí podían asegurarse de que nadie confiara en mí. «Lo siento, pero nos han dicho que, mejor no trabajar contigo», me dijo un cliente una vez, con evidente incomodidad. «¿Quién te lo dijo?» «Solo, alguien que me advirtió que no sería una buena idea». No hacía falta más detalles. Cuando le conté a Laura, no lo podía creer. «No pueden hacer esto». «Lo están haciendo». Y lo peor era que lo disfrutaban. Ernesto lo dejó claro en la siguiente cena familiar. «¿Cómo va el negocito?», preguntó con burla. «¿Sigues esperando que alguien confíe en ti?». Yo sabía lo que estaba haciendo. Sabía que quería verme perder la calma. Pero no le daría esa satisfacción. El punto de quiebre llegó cuando mi suegro, Alfredo, decidió hacerme una oferta. «Escucha, no tienes por qué seguir con esto», dijo un día, llamándome aparte. «Sabemos que estás luchando, y Laura no debería estar pasando por esto». «¿Y qué propone?», pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. «Te ofrezco un puesto en una de nuestras empresas. Un sueldo decente, estabilidad. Y a cambio, dejas todo esto». No era una oferta. Era una humillación disfrazada de ayuda. Querían que aceptara que tenía que depender de ellos. Que reconociera que no podía lograrlo por mi cuenta. Pero yo nunca les daría ese placer. «No, gracias». Su expresión se endureció. «No seas orgulloso. Esto es lo mejor para Laura. Laura está conmigo porque quiere, no porque la obligo. Pero no siempre será así. Tarde o temprano se dará cuenta de que merece algo mejor». Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente. No solo porque eran crueles, sino porque sabía que él realmente creía en ellas. Para su familia, yo era un obstáculo. Un error que tarde o temprano Laura corregiría. Pero yo me encargaría de demostrarles que estaban equivocados. Los siguientes meses fueron los más difíciles. Cada día era una lucha contra los obstáculos que su familia ponía en mi camino. Pero no me rendí. Trabajé más duro que nunca. Aprendí a sortear sus intentos de sabotaje, a buscar clientes que no estuvieran bajo su influencia. Y poco a poco, mi negocio empezó a crecer. Los ingresos comenzaron a mejorar. Los clientes satisfechos trajeron más recomendaciones. Y entonces, finalmente, llegó el punto de quiebre. Una empresa importante, interesada en lo que ofrecía. Era la oportunidad que necesitaba. Pero lo que no sabía era que, justo cuando estaba a punto de lograrlo, mi suegra y su familia darían su último y más bajo golpe. Uno que pondría a prueba todo lo que habíamos construido. Y que me obligaría a tomar la decisión más difícil de mi vida. Cuando la oportunidad llegó, no podía creerlo.
Una empresa grande, con prestigio, interesada en lo que yo había creado. Después de meses de esfuerzo, sacrificio y sabotajes, finalmente veía la luz al final del túnel. El contrato que me ofrecían podía cambiarlo todo. No solo significaba estabilidad financiera, sino la confirmación de que mi empresa tenía potencial. No quiero emocionarme antes de tiempo, pero esto puede ser el inicio de algo grande, le dije a Laura esa noche. Te lo dije, respondió, sonriendo. Sabía que lo lograrías. Su confianza en mí siempre había sido inquebrantable. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que su familia tenía otros planes. El sabotaje llegó de la forma más cruel e inesperada. Faltaban solo unos días para firmar el contrato cuando recibí una llamada del director de la empresa interesada. Lo siento mucho, pero no podemos seguir adelante con esto. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Puedo preguntar por qué? Hubo una pausa incómoda. Nos han llegado ciertos comentarios sobre tu negocio, sobre tu credibilidad. Era Ernesto. Tenía que ser él. ¿Qué tipo de comentarios? No quiero entrar en detalles, pero después de analizarlo, preferimos no arriesgarnos. Me quedé en silencio. Lo habían hecho otra vez. Cuando llegué a casa esa noche, Laura notó de inmediato que algo iba mal. ¿Qué pasó?, preguntó, preocupada. Se echaron para atrás. ¿Cómo? ¿Por qué? Le expliqué lo poco que sabía. Laura apretó los puños. Voy a hablar con ellos. No, Laura. No pueden seguir haciendo esto. Vi la frustración en sus ojos. Sabía que se sentía atrapada entre su familia y yo. No quiero que pelees con ellos por mi culpa, dije con calma. No es por tu culpa. Es por su culpa. Pero esa vez, no pensaba quedarme de brazos cruzados. Si su familia quería hundirme, tendrían que esforzarse más. Así que decidí contraatacar. Pasé los siguientes días contactando a otros clientes, fortaleciendo relaciones y buscando formas de blindarme contra nuevos ataques. Sabía que la clave era demostrar que lo que decían de mí era falso. Y funcionó. Lentamente, algunas oportunidades volvieron a abrirse. Personas que habían dudado antes comenzaron a reconsiderarlo. Pero cuando Ernesto y Carmen notaron que no podían hundirme tan fácilmente, tomaron una medida más radical. Y esta vez, el ataque fue directo. Un día, Laura recibió una llamada de su madre. Tienes que venir a casa. Es urgente. La noté preocupada. ¿Qué pasó? No lo sé, pero suena serio. Fuimos juntos. Cuando llegamos, nos recibieron con rostros graves. Siéntate, Laura, dijo su madre. Miré a Ernesto, que tenía una sonrisa apenas disimulada. Algo tramaban. Entonces Carmen lanzó la bomba. Nos enteramos de algo muy preocupante, y es sobre él. Señaló hacia mí con desprecio. Laura frunció el ceño. ¿De qué hablas? Su padre suspiró, como si le doliera lo que iba a decir. Nos llegaron ciertos rumores. Y queremos que los confirmes. ¿Rumores de qué? Interrumpí, molesto. Carmen sacó su teléfono y mostró algo en la pantalla. Era un mensaje. Uno que supuestamente yo había enviado. Nos dijeron que te está usando, Laura, dijo Ernesto, fingiendo pesar. Que solo quiere tu dinero. Eso es ridículo, dijo Laura de inmediato. Pero su madre insistió. Mira esto. Nos llegó de alguien de confianza. El mensaje que mostraba decía: solo la uso hasta que logre establecerme. Cuando tenga suficiente, me desharé de ella. Era falso. Completamente falso. Pero estaba diseñado para hacerla dudar. Y lo peor era que su familia sabía que, aunque Laura confiaba en mí, la semilla de la sospecha estaba plantada. ¿Tienes algo que decir?, preguntó Ernesto con una sonrisa cínica. Respiré hondo, conteniendo mi ira. Eso es una mentira. Ah, ¿sí?, dijo su padre. Entonces, ¿por qué alguien diría algo así? Era absurdo.
Estaban manipulando la situación para hacer que Laura dudara. Pero lo que no esperaban era su reacción. Esto es patético, dijo Laura, con voz firme. Ustedes están desesperados por separarnos. Carmen intentó fingir dolor. Vija, solo queremos protegerte. ¿Protegerme de qué? De mi esposo, que ha trabajado más duro que cualquiera de ustedes. ¿Del hombre que ha soportado sus burlas sin quejarse? Hubo un silencio tenso. Laura nos tomó de la mano. Si querían que dudara de él, han conseguido lo contrario. Ahora estoy más segura que nunca de que ustedes son el verdadero problema. Esa fue la primera vez que su familia entendió que no podían controlarla. Pero el daño estaba hecho. Esa noche, Laura estaba inquieta. Sé que es falso, me dijo. Pero me duele que hayan hecho esto. Lo sé, respondí, abrazándola. Yo también estoy cansado de sus ataques. La pregunta era, ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar? Porque si algo había quedado claro, era que no iban a rendirse fácilmente. Y yo tampoco. Si querían una guerra, la tendrían. Pero esta vez, jugaría con mis propias reglas. La tensión entre Laura y su familia llegó a un punto de quiebre después de aquella noche. Durante años, ella había tratado de mantener el equilibrio entre nosotros y su familia, pero esta vez ellos habían cruzado la línea. No quiero verlos por un tiempo, me dijo una mañana, con una determinación en su voz que rara vez había escuchado. ¿Estás segura? Sí. No voy a seguir permitiendo que nos manipulen. Su decisión me alivió, pero también me preocupó. Conociéndolos, no se quedarían de brazos cruzados. Y no me equivoqué. El primer ataque fue sutil. De pronto, algunos clientes con los que había avanzado comenzaron a retirarse. No era coincidencia. Recibimos ciertos comentarios sobre ti, me dijeron varios. Siempre la misma frase. Sabía quién estaba detrás. Esta vez no eran solo Ernesto y Carmen. Ahora también se sumaban algunos de los hermanos de Laura. Estaban difundiendo rumores sobre mí, sobre mi empresa, sobre mi integridad. Querían aislarme. Pero no lo lograrían. Laura no tardó en darse cuenta de lo que estaban haciendo. Voy a hablar con ellos, dijo con furia. No quiero que pierdas tu energía en eso. No puedo quedarme de brazos cruzados. La entendía. Pero esta vez, tenía un plan. Si querían jugar sucio, yo respondería con hechos. Pasé las siguientes semanas reforzando mi negocio. Contacté a personas influyentes, amplié mi red de contactos y me aseguré de que mi trabajo hablara por sí mismo. No sería fácil borrar la mancha que habían intentado poner en mi reputación, pero si había algo que sabía hacer, era resistir. Y entonces, cuando menos lo esperaba, llegó una oportunidad inesperada. Una empresa aún más grande que la anterior se interesó en lo que estaba haciendo. Era mi momento. Pero, como era de esperarse, la familia de Laura lo descubrió. Y esta vez, decidieron atacarnos directamente. Una noche, Laura recibió un mensaje de su madre. Sé que estás cegada por él, pero todavía estás a tiempo de salvarte. Lo ignoró. Pero luego vinieron más. Aún puedes anular tu matrimonio antes de que sea demasiado tarde. No queremos que termines arruinada por su culpa. Y luego, el golpe final. Un mensaje del propio Ernesto. Si sigues con él, olvídate de esta familia. Laura lo leyó en silencio. No puedo creer que me estén poniendo en esta posición, susurró. Me dolió verla así. No quiero que elijas entre ellos y yo, le dije. Pero tampoco quiero que te sigan haciendo daño. Ella respiró hondo. Si esta es la familia que tengo, prefiero no tener familia. Era una declaración fuerte. Pero supe que hablaba en serio. Pocos días después, recibí la confirmación de que la empresa con la que estaba negociando quería cerrar el trato. Era el contrato más grande de mi vida. Laura y yo lo celebramos con una cena en casa. ¿Sabes lo mejor? Dije, sonriendo. No pudieron detenerme. Laura me tomó la mano. Nunca podrán. Pero, al parecer, su familia no pensaba rendirse todavía.
Porque justo cuando creíamos que las cosas estaban mejorando, recibimos un golpe inesperado. Algo que no vimos venir. Y esta vez, su intención era completamente destructiva. Cuando creímos que lo peor había pasado, que Laura y yo podíamos seguir adelante sin más interferencias, su familia decidió jugar su última carta. Pero esta vez, fueron más lejos de lo que jamás imaginamos. Todo comenzó con una llamada de un número desconocido. Buenas tardes, ¿hablo con el señor Armando Contreras? Dijo una voz firme, profesional. Sí, ¿quién habla? Soy el abogado de la familia de su esposa. Me temo que tenemos un asunto urgente que discutir. Sentí un escalofrío en la espalda. ¿De qué se trata? Hemos recibido información preocupante sobre su negocio y su situación financiera. Dado que su esposa sigue legalmente vinculada a la familia, necesitamos asegurarnos de que no esté en peligro. Me quedé en silencio unos segundos, procesando sus palabras. ¿Peligro? Correcto. La familia ha expresado su preocupación sobre su estabilidad económica y emocional. Ahora entendí. Estaban intentando hacerme pasar por un estafador o un hombre inestable para separarme de Laura. Inspiré hondo y respondí con la voz más tranquila posible. Agradezco su preocupación, pero no creo que este sea un asunto legal. Eso dependerá de cómo maneje la situación. Si continúa con su comportamiento errático, podríamos considerar medidas más drásticas. Colgué. Sabía que no era solo una amenaza. Era una advertencia. Cuando le conté a Laura, su expresión pasó de la incredulidad al enojo absoluto. No tienen límites, exclamó, levantándose de golpe. Ahora resulta que estás loco e inestable solo porque no pueden controlarnos. No podemos ignorarlo. Voy a hablar con ellos. No. Ya no es momento de hablar. Ella me miró con incertidumbre. Yo había sido paciente. Había soportado los desprecios, las humillaciones y los ataques velados. Pero esto era diferente. Intentaban destruir mi reputación y mi negocio solo por orgullo. No lo permitiría. La siguiente semana fue una batalla silenciosa. Ernesto y Carmen utilizaron sus contactos para difundir más rumores sobre mí. Algunos clientes se retiraron, asustados por las habladurías. Pero lo peor vino cuando intentaron meter a Laura en su juego. Empezaron a llamarla con historias de que yo tenía deudas, que estaba a punto de perderlo todo y que si se quedaba conmigo, terminaría arrastrada en mi caída. Déjalo ahora, le decían, antes de que sea demasiado tarde. Laura los bloqueó. Pero ellos no se detuvieron. Fueron hasta su trabajo. Aparecieron en la oficina para hablar con su jefe. Estamos preocupados por nuestra hija, dijeron, con su mejor tono de padres preocupados. No queremos que termine en la ruina por culpa de su esposo. Su jefe no se dejó manipular, pero cuando Laura me contó lo que había sucedido, supe que la situación se estaba volviendo peligrosa. Si eran capaces de hacer eso, no se detendrían ahí. Tomé medidas. Reforcé la seguridad de mi empresa, aseguré mis contratos con acuerdos legales a prueba de rumores y me aseguré de que cualquier movimiento sospechoso quedara documentado. Y entonces, di el primer golpe. Descubrí que Ernesto tenía negocios turbios. Un viejo conocido me habló de ciertas irregularidades en sus cuentas. No tardé en encontrar la información que necesitaba. Si querían arruinar mi reputación, yo tenía el poder de destruir la suya. Era hora de devolverles el favor. Los rumores sobre las irregularidades en las empresas de Ernesto fueron solo el principio. Cuando el escándalo salió a la luz, muchas de sus conexiones más poderosas comenzaron a distanciarse de él. Nadie quería estar asociado con un empresario que podía caer en desgracia en cualquier momento. Pero lo que realmente lo hundió no fueron los rumores, sino las auditorías que comenzaron a llegarle de la nada. Alguien, quizás su antiguo socio traicionado, quizás otros enemigos que cosechó con los años, había empezado a escarbar en sus cuentas, y lo que encontraron no era bonito. Van a revisar cada centavo de tus empresas, Ernesto, le dijo uno de sus abogados. Si no tienes todo en orden, podrían congelar tus cuentas. Él no lo tomó en serio al principio. No tienen nada contra mí, respondió con arrogancia.
Siempre he sabido mover mi dinero. Pero cuando la primera cuenta bancaria fue bloqueada, su actitud cambió. Y cuando los inversores comenzaron a retirarse, supo que estaba en problemas. Los bancos dejaron de confiar en él. Los clientes cancelaron contratos. Las demandas empezaron a llegar. Y su fortuna, que siempre pareció intocable, comenzó a desmoronarse ante sus ojos. Mientras Ernesto luchaba por mantener sus negocios a flote, sus hijos no estaban en mejor situación. Carlos, el hermano mayor de Laura, había crecido acostumbrado a la riqueza de su padre. Tenía su propio negocio, sí, pero solo porque Ernesto se lo financió. Y cuando las cuentas de su padre fueron bloqueadas, descubrió lo frágil que era su estabilidad financiera. Sin el apoyo de Ernesto, Carlos no podía mantener a flote su empresa. Las deudas que había ignorado por años comenzaron a acumularse. Los empleados empezaron a marcharse. Y los acreedores lo acosaban día y noche. «Papá, necesito que me transfieras algo de dinero», le pidió un día, desesperado. Ernesto lo miró con rabia. «No tengo dinero, idiota». Carlos se quedó helado. «¿Cómo que no tienes dinero? No puedo acceder a mis cuentas». Fue en ese momento cuando Carlos comprendió que estaban al borde del colapso. Mientras tanto, Carmen intentó mantener las apariencias. Siguió asistiendo a eventos sociales, fingiendo que todo estaba bajo control. Pero la gente hablaba. Todos sabían que su familia estaba cayendo. Y la humillación fue peor de lo que jamás imaginó. ¿Ya escuchaste lo que dicen de nosotros?, le reclamó a Ernesto una noche. Nos están tratando como si fuéramos unos arruinados. Porque lo somos. Carmen sintió que el mundo se le venía abajo. Toda su vida se había sentido superior a los demás. Y ahora, estaban a un paso de perderlo todo. Pero todavía tenían una última esperanza. O al menos, eso creían. Sabían que mi negocio iba en ascenso. Que Laura y yo estábamos mejor que nunca. Así que, en su desesperación, hicieron algo que nunca pensé que harían. Nos buscaron para pedir ayuda. Todo comenzó con un mensaje de Carlos. ¿Podemos hablar? Lo ignoré. Luego vino una llamada de Carmen. No respondí. Pero cuando tocaron la puerta de nuestra casa, supe que no podrían ignorarse más. Laura y yo nos miramos. ¿Quieres que los escuchemos?, le pregunté. Ella suspiró. Quiero verlos rogar. Abrí la puerta. Y ahí estaban, Ernesto, Carmen y Carlos, con caras de derrota. Sabemos que tuvimos diferencias en el pasado, empezó Ernesto, pero en este momento necesitamos ayuda. No respondí. Tienes una empresa sólida, continuó Carmen. Quizás podríamos llegar a un acuerdo. Laura cruzó los brazos. ¿Qué clase de acuerdo? Una inversión. Un préstamo. Algo para ayudarnos a salir de esta crisis. Laura se rió sin humor. ¿Nosotros ayudarlos a ustedes? Carlos se adelantó. Y miren, sé que fuimos duros con ustedes, pero... ¿Duros? Lo interrumpí. Nos humillaron. Intentaron destruirnos. Pero somos familia. Eso me hizo reír. ¿Familia? Ahora resulta que somos familia cuando necesitan dinero. No estamos pidiendo caridad, insistió Ernesto. Solo una oportunidad. Los miré. Por primera vez en su vida, estaban en el lado perdedor. El mismo lado en el que ellos me pusieron durante años. Inspiré hondo y respondí con calma. No. Sus rostros se descompusieron. ¿Cómo que no?, murmuró Carmen. No voy a darles ni un centavo. ¿Nos dejarás caer así?, gritó Carlos. Tal como ustedes nos dejaron caer a nosotros. El silencio que siguió fue sepulcral. Hasta que Carmen, con lágrimas en los ojos, hizo el último intento. Por favor. Pero yo ya no sentía lástima. Salgan de nuestra casa. Ernesto me fulminó con la mirada. Te arrepentirás de esto. Sonreí. Ustedes son los únicos que se van a arrepentir. Los siguientes meses fueron un espectáculo.
Ernesto perdió sus empresas. Carmen tuvo que vender todas sus joyas y propiedades para sobrevivir. Carlos terminó quebrado y endeudado. Y lo mejor de todo, nadie les tendió la mano. Porque las mismas personas a las que usaron y despreciaron durante años, ahora los veían como lo que realmente eran, unos miserables sin valor. Mientras tanto, Laura y yo prosperamos. Nuestra empresa creció aún más. Nos mudamos a una casa más grande, viajamos y vivimos la vida que ellos siempre dijeron que nunca podríamos tener. Un día, mientras cenábamos en la terraza, Laura tomó mi mano. ¿Cómo te sientes ahora? Miré el horizonte y sonreí. Me siento libre. Y lo mejor de todo, por primera vez en mucho tiempo, ya no teníamos a nadie intentando destruirnos.